Bueno, continuamos con el estudio de las nulidades y ahora nos corresponde estudiar la nulidad electoral. La nulidad electoral está consagrada en la Ley 1437 del 2011 en el artículo 139. Una acción pública con una característica muy esencial, y es que persigue la legalidad de los actos electorales. Ya no son los actos administrativos, sino los actos electorales, producto de ese pacto político que existe entre el pueblo y sus elegidos, entre electores y elegidos, para el ejercicio de la representación pública. Nosotros venimos de una tradición romano-germánica en el cual Fioravanti, en su obra El constitucionalismo antiguo al moderno, nos recuerda que nuestra tradición jurídica impone la figura de la representación, y vamos a vernos representados precisamente en esos elegidos, que son los que llevan la voluntad implícita, esa soberanía, ese mandato que nosotros le cedemos o que el pueblo le cede. Bajo esa premisa, el mismo constituyente primario, el mismo elector, el mismo pueblo, en sus respectivas circunscripciones, en sus respectivos representados, la Constitución del 91 le dio el poder de que ayudara a controlar la legalidad de esos actos electorales. Vienen concretamente esos derechos de elegir y ser elegido, derechos políticos, y por eso vamos a estar frente a ese acto electoral. Decíamos que Colombia, a partir de las normas vigentes, tiene un control mixto, porque además de las autoridades electorales, las autoridades jurisdiccionales también controlan esos actos electorales a cabeza del Consejo de Estado, y allá en cabeza del Consejo Nacional Electoral toda la etapa previa, porque a pesar de que son actos del Consejo Nacional Electoral, se le llaman magistrados, no tienen función jurisdiccional y sus actos no son definitivos, tienen que demandarse en conjunto con los actos de la registraduría que finalizan, que otorgan la credencial y se demandan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Quien tiene el verdadero control jurisdiccional de esos actos electorales es la jurisdicción contenciosa administrativa, en cabeza del Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, los tribunales administrativos y los jueces por residuo en aquellas causas que fueron asignadas con motivo de la reforma a la Ley 1437 del 2011, que su primer factor fue reorganizar la jurisdicción para esos efectos de la competencia de los procesos electorales. Sentado lo anterior, decíamos que había una característica que es una acción pública, y la legitimación en la causa material por activa la tiene cualquier persona. Cualquier persona puede promover esta acción, y sobre todo son ciudadanos, no van a ser personas jurídicas. No nos imaginamos a Fagrave S.A., por ejemplo, o Éxito S.A. o cualquier otra persona de estas de naturaleza jurídica demandando la nulidad electoral. ¿Por qué? Porque no tienen derechos electorales, son derechos propios de los ciudadanos. Muy elemental, pero es importante que quede claro. En este caso, ¿qué se demanda en nulidad electoral? Se demandan los actos de elección por voto popular, segundo, o por cuerpos electorales, así como los actos de nombramiento que pidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Es decir, que los actos de nombramiento también van a ser atacados por vía de nulidad electoral. Igualmente podrá pedirse la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. Ese es el objeto esencial que el legislador, en virtud del principio de discrecionalidad, ha señalado para este medio de control. Cuando se trata de elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de votación o de escrutinio deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. Eso era lo que ahorita decíamos, que finalmente el control jurisdiccional lo tiene es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El demandante deberá precisar en qué etapas por registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección.
En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para la protección de los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1990. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuáles son las causales de nulidad y cuál es la naturaleza jurídica de este control de nulidad electoral. En principio, la naturaleza jurídica de este control se permite pretender definir si la elección y la condición de la persona elegida como servidor público de cargos de elección son legales o si, por el contrario, en caso de que existan motivos para su anulación, sean ilegales. En este sentido, cuando se hace la acción de nulidad electoral, solo hay lugar a declarar la nulidad de los actos de elección o nombramiento de que se traten, según el caso, como se infiere lo establecido en los artículos 223, 226, 227, 228 y 229 del antiguo CCA. Hoy en el artículo 139. Excepcionalmente puede disponerse la práctica de un nuevo escrutinio, cuya ejecución corresponderá al Consejo de Estado o a los tribunales administrativos según el caso, y otorgar nuevas credenciales y cancelar las iniciales. Ha dicho la jurisprudencia que la finalidad de esta acción o este medio de control es controvertir solo la validez de los actos por los cuales se declara la elección o se hace un nombramiento en los precitados normas. En dicho contexto, se puede concluir que la misma está encaminada a mantener la legalidad en abstracto, esto es, del orden jurídico. Eso nos va a llevar enseguida a una diferencia con la pérdida de investidura que podríamos anticipar, y es que esta última, la pérdida de investidura, se tiene como la consecuencia de una sanción por una conducta asumida por el concejal, por el servidor de elección popular, que lo priva de esa condición que alguna vez fue poseída por él. Lo que se juzga entonces es la ruptura del pacto político existente entre el elector y el elegido, el elemento fundamental de la democracia participativa. ¿Cuáles son las causales de nulidad electoral? Es la primera pregunta, es la segunda pregunta que nos debemos formular. Aquí vamos a tener entonces dos tipos de causales, dice el legislador. Las mismas causales señaladas para todos los actos administrativos, a pesar de que son actos electorales, y las causales especiales de nulidad electoral señaladas por el mismo legislador cuando lo indica en el artículo 131. Vamos a revisarlo puntualmente. Artículo 139. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cualquier cuerpo electoral, así como de los actos de nombramiento que pidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos que por llamamiento se pidan para proveer vacantes de las corporaciones públicas. El trámite está en el artículo 275 de la misma ley 1437 del 2011. Trámite especial. Y aquí están las causales. Dice el artículo 275. Además de los eventos previstos en el artículo 137. ¿Y cuáles son los eventos previstos en el artículo 137? Las causales de simple nulidad. También son causales de nulidad las siguientes. Primero, se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. Segundo, se haya destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos y contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los respectivos resultados de las elecciones. Tercero, los documentos electorales
si contienen datos contrarios a la verdad o han sido adulterados o con propósito de modificar los resultados electorales. Cuarto, los votos emitidos en la respectiva elección, si se computen con violación del sistema constitucional o legalmente establecido para la distribución de las curules o cargos a proveer. Quinto, se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades o requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o se hallen incursas en causales de inhabilidad. Sexto, los jurados de votación o los miembros de las comisiones estructurales sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes dentro de los candidatos hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad único civil. Y tratándose de elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes a la respectiva circunscripción. Entonces, ahí está también la doble militancia en el numeral octavo. Esas son las causales de nulidad electoral. Vemos que son señaladas por el legislador y son mixtas, las propias del artículo 275 con las propias del artículo 137. Para cada una de ellas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido en la sección quinta, que es la especializada en asuntos electorales, las circunstancias específicas y los cambios con los respectivos fundamentos y argumentos, como en el caso del parentesco, de la inhabilidad por parentesco, etcétera, que tuvieron un motivo de ser repensados con la llegada del doctor Yepes Barreiro a la sección quinta. ¿Cuál es el trámite? El trámite se encuentra señalado en el artículo 276 al artículo 296, que es el trámite electoral de la nulidad, de la pretensión de nulidad de contenido electoral. Es un trámite célere, es un trámite que fue modificado por la 1437, llegó al mixto de oralidad, se tramita una parte escritural, se tramita la audiencia inicial, hay unas excepciones que están allí previstas, desarrolladas por la jurisprudencia de la sección quinta, que es un trámite muy puntual, repito, muy célere, acorde con lo que se persigue, que no vaya a terminar el periodo del candidato, el elegido, y 2 años, 3 años después se venga a obtener la decisión si era legal o no ese acto electoral. Vamos a adentrarnos en el estudio de la caducidad de este medio de control. La ley 1437 del 2012, diferencia del segundo del 84, dio un término de 30 días. Vamos a revisar una de las sentencias más académicas de la sección quinta en torno a la caducidad en materia electoral. Y nos dice la jurisprudencia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, órgano de cierre, por el 237 constitucional, que tratándose de la caducidad, se tiene que la misma ha sido definida como un fenómeno procesal en virtud del cual, por el solo transcurso del tiempo sin que se haya hecho uso de la acción judicial, se pierde la posibilidad de demandar el acto en la vía jurisdiccional. En ese mismo sentido, ha sido descrita como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley para el ejercicio de una acción o un derecho que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. Vemos entonces que la caducidad, analizada desde el punto de vista de las normas, se encuadra dentro de las denominadas normas procesales de derecho público y de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento. Que a diferencia de los preceptos que la doctrina ha catalogado como normas sustantivas, tiene un carácter instrumental en cuanto su fin último es la efectividad y prevalencia de los derechos sustantivos o materiales de los principios que fundamentan el ordenamiento jurídico. En efecto, es notoria la relevancia de esa tipología procesal en tanto privilegia la seguridad jurídica y el interés general a través del establecimiento de un límite temporal en el ejercicio de la acción
que tiene toda persona para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De allí que ese fue el fundamento esencial del artículo 164 de la ley 1437 del 2011, y también se constituye como una excepción previa que puede ser alegada por las partes o declarada oficiosamente por el juez en los términos del numeral sexto del artículo 180 de la ley 1437 del 2011. Teniendo en cuenta que el fin de este medio de control es la materialización del principio democrático en la conformación del poder político, de antaño el legislador ha establecido dentro de su libertad de configuración normativa reglas para efectos de que su control de legalidad ejercido por la vía de la nulidad electoral deba realizarse con celeridad, pues de ello depende la estabilidad institucional y la legitimidad de las autoridades estatales para ejercer sus funciones. Por tal razón, históricamente, la regulación de la nulidad electoral se ha caracterizado por contener términos expeditos y aquellos previstos para el ejercicio de los demás medios de control, como sucede respecto a la caducidad de la acción, más aún por tratarse, se repite, de un contencioso estrictamente objetivo. Como se observa, a raíz de los derechos e intereses que se ven afectados en el ejercicio del medio de control de nulidad electoral, al realizar la ponderación correspondiente, el legislador ha optado por hacer prevalecer el principio de seguridad jurídica sobre el derecho de acceso a la administración de justicia mediante la fijación de términos breves de caducidad, lo anterior con el fin de evitar la desestabilización en las instituciones estatales. Entonces vemos cómo aquí, en este medio de control y de conformidad con el artículo 164, se privilegia el término de 30 días que corresponden al plazo para interponer el medio de control, por lo que resulta necesario variar los extremos inicial y final que se tienen en cuenta para efectuar dicho cómputo en razón a que la conducta pueda producirse antes de la elección. Esas son las razones como las cuales, y como ejemplo, como fundamento de que los actos de elección, no solamente los populares, sino de las corporaciones, traemos para el caso de la demanda de nulidad que se promovió con motivo de la elección del señor fiscal general de la Nación en ese entonces, doctor Néstor Humberto Martínez Neira, como fiscal general de la Nación por el acuerdo 871 del 11 de junio del 2016, tramitada como nulidad electoral con este medio de control, con ese término de 30 días, y que el Consejo de Estado en la sección quinta resolvió confirmar el auto suplicado el 27 de noviembre del 2019, mediante el cual se rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control, con ponencia del doctor Luis Alberto Álvarez Parra, la doctora Rocío Araújo Uñate en su condición de magistrada y la doctora Lucía Net Bermúdez para efectos de resolverlo. Así vemos entonces cómo se privilegia el término de caducidad en corto tiempo, muy a pesar de que el 1437 se aumentó a 10 días, porque en el decreto 01 del 84 estaba contenido en 20. Doctor, pese a haber terminado su intervención, te quiero hacer unas preguntas. Primera, explicar o explique cómo la nulidad electoral procede bajo las mismas causales de simple nulidad. Bueno, esa es una pregunta muy importante y muy pocas veces se observa un interés por intentar dar explicación a lo que nuestro legislador, dentro de su competencia, dentro de su facultad discrecional de libre configuración, ha establecido para efectos de lo consignado en el artículo 276. El legislador lo dice muy claramente, o sea, además de las causales previstas o en los eventos previstos en el artículo 137 de este código, y además cuando enumera las causales especiales, que son aquellas que intervienen o se podrían dar, esas situaciones que se podrían dar en un trámite eminentemente electoral, de ese derecho de elegir y ser elegido ante las autoridades
electorales como son la Registraduría Nacional del Estado Civil, todo lo que establece el Código Nacional Electoral, causa impresión, por ejemplo, una falsa motivación o la incompetencia o una desviación de poder, ¿cómo entrarían a interpretarse en este cuerpo normativo? Y la respuesta es muy puntual, porque es que no solamente nulidad electoral está prevista para los actos de elección popular, sino también para los actos de elección de las corporaciones públicas o de cualquier corporación. Por ejemplo, el Consejo de Estado elige a un magistrado. Entonces ahí vamos a encontrar la del escrutinio, la de la violación, la adulteración del formulario, porque ahí no hay E14. Ahí son circunstancias que prevén, por ejemplo, el quórum, por ejemplo, que no tenga los requisitos, que no tenga la edad, por ejemplo, que no tenga los estudios. Allí sí iría una falsa motivación. Por ejemplo, la elección del fiscal general de la Nación, que tuvimos la oportunidad de revisar cuando estudiamos la caducidad en esa sentencia, allí se determinó la legalidad de la elección, porque es una elección de un nombramiento, de un elegido, perdón, por una corporación, o en el acto de llamamiento. Allí las pudiéramos encontrar más, apreciar mejor, o comprenderlas mejor, o adecuarlas de una manera más clara. Allí sí se notaría la diferencia y la utilidad de ese artículo 137 con esa causa de nulidad. Ok, segunda pregunta. Para ejercer el medio de control de nulidad electoral, ¿existe algún requisito de procedibilidad? Bueno, esa pregunta también es importante y hay que distinguir dos momentos. Desde el 2 de julio del año 2012, que es cuando entra a regir la ley 1437 del 2011, sí venía un requisito de procedibilidad, que se agotaran los recursos ante las autoridades electorales cuando se determinara que se trataba de asuntos de elección popular, y eso estaba en el artículo 161, creo que en el numeral octavo. Vamos a revisarlo. Decía, numeral sexto, perdón, decía: cuando se invoquen como causales de nulidad del acto de elección por voto popular aquella contenida en los numerales 3 y 4 del artículo 75 de este código, el requisito de procedibilidad haber sido sometido por cualquier persona antes de la declaratoria de elección a examen de las autoridades administrativas electorales correspondientes. ¿Y qué pasó en ese lapso de 2012 a 2017? La Corte Constitucional, en sentencia C283 del 2017, declaró inexequible todo ese numeral, y al desaparecer del ordenamiento jurídico, simplemente la respuesta es: hoy en día no se necesita requisito de procedibilidad. Ok, muchísimas gracias. No más preguntas.